espero se encuentren muy bien y hayan tenido una excelente semana. Vamos a mirar entonces que el día de hoy iniciamos nuestra tercera tutoría, nuestro tercer encuentro virtual con el fin de poner en claro absolutamente lo que corresponde para esta semana. Vamos a mirar dentro de nuestra programación. Tenemos entonces que la semana 3 y la semana 4 corresponden a la unidad número 2, que dice planificación de un proyecto informático y análisis de riesgos. Tenemos entonces para esta semana, tercera semana, que va del 10 al 16 de febrero, una actividad que es la segunda, la actividad número 2.1, y es un foro temático y tiene una ponderación del 10%. Entonces, vamos a mirar realmente qué dice esa actividad. Dice, el foro se trata de la temática que se denomina proceso de planificación. La actividad tiene una valoración que es la siguiente. El aporte individual de cada uno de ustedes tendrá una ponderación de 2.5. La complementación o aporte que ustedes le hagan a un compañero es obligatoria y tiene una valoración de 1.50. Como siempre, vamos a tener la posibilidad de hacer una muy buena redacción, aplicar las normas de ortografía, porque tiene una ponderación de 0.50. Sabemos que hoy en día la información está publicada en toda parte. Tenemos posibilidad de buscar información en fuentes documentales en la biblioteca institucional, pero también tenemos Google Académico. Y hoy en día tenemos la facilidad de la inteligencia artificial, el ChatGPT, Gemini de Google, y habrán otras más, pues cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de indagar en la IA de su preferencia sobre ese proceso de planificación. Entonces, también es importante que ustedes dentro del foro sustenten de dónde se documentaron, de dónde se referenciaron, tanto en fuentes documentales como en las inteligencias artificiales. Eso tendrá una valoración de 0.5. ¿Qué necesitamos trabajar? Para esta primera actividad de la semana 3, el foro, necesito que ustedes, todos los recursos que les han sido montados, como presentaciones, como infografías, el mismo módulo, una bibliografía de fuentes documentales de la biblioteca institucional, y como les digo, ustedes tendrán la posibilidad de buscar en diferentes herramientas de inteligencia artificial, de saber realmente en qué consiste el proceso de planificación. Entonces, dice que cada uno de ustedes va a hacer un aporte, y ese aporte debe ser tipo ensayo, como qué fue lo más importante, qué me llamó la atención de lo que leí, de lo que consulté, indagué en las inteligencias artificiales, y doy mi apreciación soportándome en esas fuentes documentales o en esas herramientas de inteligencia artificial. Debe tener como mínimo dos párrafos, y cada párrafo representa 7 líneas, 7 filas, como si estuviera redactando un documento en una hoja de Word. Y la segunda actividad tiene que ver con complementar el aporte de un compañero. Leo lo que alguno de mis compañeros, como mínimo, un aporte individual, un solo aporte, pero si de ahí en adelante usted quiere complementarle o aportarle a 2, 3 compañeros, perfecto. Pero como mínimo a un compañero,
por favor, en el marco del respeto, le voy a decir, compañero, no estoy de acuerdo contigo por esto y por esto. Una justificación totalmente válida. Pero si todo lo contrario, estoy de acuerdo con lo que tú dices, adicionalmente considero o leí tal y tal y tal, le complemento lo que el compañero hizo. Entonces, eso es lo que quiero que hagan sobre la actividad de esta semana. Un foro donde nosotros podamos expresar todo aquello que leímos, todo aquello que consultamos en las herramientas de inteligencia artificial sobre el proceso de planificación de un proyecto informático. Vamos a mirar, hablemos un poquito de lo que representa esta unidad. Entonces miremos que toda la parte, según el módulo, la unidad número 2, planificación de un proyecto informático y análisis de riesgos, tiene como temas, en primera instancia, el tema 1 se llama proceso de planificación del proyecto tipo informático. ¿Cuáles serían, el tema 2, cuáles serían aquellos elementos que hacen parte de ese plan? Luego, el tema siguiente tendrá que ver, el tema número 3, con los riesgos relacionados con todo lo relacionado con el desarrollo de software. Y el tema número 4, aunque esté ahí, es un tema completamente transversal que va a permear todo lo que tiene que ver con el proyecto desde su inicio hasta su finalización, que es el seguimiento y control o seguimiento y monitoreo. El seguimiento y el control es aquella actividad o más bien aquella acción que permite que estemos verificando que absolutamente todo va correctamente, todo se está realizando de acuerdo a como lo habíamos planeado. Entonces, esas son las actividades que se van a llevar a cabo, las temáticas que se van a llevar a cabo de acuerdo al módulo. Entonces, miremos un poquito que tenemos por acá dentro de esas fases o esas etapas que comprenden el ciclo de vida del proyecto. Primero tenemos una etapa que se llama ideación, pero esa ideación está conformada por dos acciones que son aprobación y definición, que realmente nosotros ya las tuvimos. Es ahí donde se nos presenta la problemática o el reto a solucionar y nosotros a través de una lluvia de ideas proponemos diferentes alternativas para escoger la solución más apropiada de acuerdo a lo que vamos a desarrollar. En esa definición también hablamos de todo lo que tiene que ver con los objetivos, con los requerimientos, con el análisis de riesgos, con la viabilidad del proyecto, con la gestión de interesados, que también ustedes ya la llevaron a cabo. Entonces, a propósito, felicitaciones a todos. También ya revisé y está en la plataforma todo lo que tiene que ver con la calificación de esta actividad. Por lo tanto, la nota ya está montada. Pueden hacer la revisión. Nuevamente les digo felicitaciones porque cumplieron muy bien con el objetivo de la actividad y hay muy buenas alternativas de trabajo y hay muy buenas propuestas. Seguimos entonces que esta etapa de ideación que comprende la aprobación y la definición es una etapa que tiene que ver y responde a una pregunta que está relacionada con el problema, con el reto. Ante ese problema, ante ese reto, ¿qué vamos a hacer? Eso representa la aprobación y la definición. Caracterizar qué es lo que se va a hacer para poder solucionar ese problema. Entonces, de acuerdo a todas estas etapas
que comprenden el ciclo de vida de la gestión de proyectos, vamos a continuar entonces con la etapa de la planificación. Esa etapa de la planificación responde a la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo ya tengo definido qué voy a hacer, la etapa de planificación tiene que ver cómo lo voy a hacer. Es un paso a paso, es definir una hoja de ruta, un plan de proyecto, programar una serie de actividades donde a cada una de esas actividades le voy a asignar un responsable. Por lo tanto, el líder del proyecto es quien se encarga de hacer la planificación. El líder es quien se va a encargar de determinar cuántas actividades, cuántas acciones debo desarrollar, debo programar para poder cumplir con el objetivo, con el desarrollo de esa idea que inicialmente se determinó para poder solucionar esa problemática. El líder del proyecto en la planificación debe seleccionar su equipo de trabajo para poder asignar unos responsables a cada una de esas actividades. También tenemos unos recursos, ¿cierto? Que es muy común que en los proyectos esos recursos, incluso esos recursos pueden ser a nivel de recursos humanos, pueden ser recursos financieros y todo ese tipo de recursos que nos van a permitir desarrollar ese objetivo, esa meta, ese proyecto. Existen diferentes herramientas para yo poder plasmar la planificación. Normalmente yo diseño una hoja de ruta que me permita determinar cada actividad, cuánto tiempo se va a demorar. Recuerden que una de las características principales de los proyectos es que tienen temporalidad, una fecha de inicio, una fecha de finalización. Y dentro de esa temporalidad, yo me encargo de definir, de determinar cada una de las actividades que se van a llevar a cabo. Entonces, dentro de las herramientas que yo puedo utilizar para apoyar mi planificación, existen las hojas de ruta, como es la matriz RACI, pero también tendré la posibilidad de definir mi propia hoja de ruta o mi plan de proyecto de acuerdo a las necesidades que voy teniendo o a las características de ese proyecto. Dentro de esa planificación, yo también debo determinar bajo qué metodología o ya, perdón, ya la determinamos desde esa definición. Entonces, aquí, de acuerdo a esa metodología, es que debo trazar ese desarrollo de actividades. Entonces, de acuerdo a esa metodología, voy a determinar cada una de las características en que quiero esa hoja de ruta o ese plan de proyecto. Pero también observemos que había un punto importante que hablaba de el seguimiento y el control. Aquí en la planificación también debo definir cómo voy a hacerle seguimiento, acompañamiento, monitoreo, control al cumplimiento de cada una de esas actividades. Recordemos que ustedes como futuros líderes, no, el seguimiento y el control no es estar supervisando si alguien llegó temprano, si alguien llegó tarde, no. Hay que determinar. El seguimiento consiste en hacerle control y seguimiento a aquellas actividades que están plasmadas en esa planificación, en esa hoja de ruta. Entonces, lo más correcto es que yo tenga la posibilidad de mirar de acuerdo a esa metodología que estoy llevando, pues los entregables si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y tengo un software planificador que me va recordando, que me va informando muy pronto cada actividad cuando se va cumpliendo para que yo oportunamente vaya con la persona responsable validando cómo va su proceso y en caso de que hayan dificultades poder aplicar correctivos oportunamente. Dentro de la planificación también hay un aspecto
importantísimo, fundamental, que tiene que ver con el tema de riesgos, con las dificultades. Los riesgos son las dificultades que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto. Entonces, vamos a mirar un poquito más dentro de todas estas actividades. Miremos que por aquí tenemos una infografía donde ustedes también van a encontrar aspectos importantes de lectura que les aporta en todo ese conocimiento y que ustedes pueden aportar o apoyar dentro del foro. El plan de proyecto es esa hoja de ruta en la cual yo voy a plasmar cada uno de esas acciones o cada una de esas actividades. Entonces, partimos cada uno de los elementos que hacen parte de esa hoja de ruta, de ese plan de proyecto, de ese mapa de ruta, como ustedes lo quieran denominar, ese borrador contiene, partiendo del objetivo principal, voy a determinar unos hitos o acciones. Esos hitos o acciones son casi aproximadamente los objetivos específicos que me van a dar la posibilidad de dividir el trabajo en acciones más pequeñas y luego los hitos los divido en actividades, donde cada uno de ellos tendrá la posibilidad de llevar a cabo una tarea con una serie de entregables. Entonces, también esas actividades o tareas tendrán la posibilidad de ser ejecutadas por un integrante del equipo. Recordemos que el líder del proyecto es quien selecciona su equipo de trabajo, determina de acuerdo al enfoque del proyecto quiénes serán importantes dentro del desarrollo del proyecto. Recordemos que en esa temporalidad que enmarca todo el proyecto, yo determino cada una de las actividades, cuánto se van a demorar. Y de acuerdo a esa metodología que seleccionamos, pues asigno. Miren que muchos de ustedes seleccionaron a Scrum, casi todos seleccionaron Scrum y dentro de Scrum, pues cada uno de esos sprints llevan una serie de días, de tiempos, ¿cierto? Como en la unidad de tiempo que lo hayan determinado, y cada tarea va a tener un presupuesto asignado. Pero hoy en día la gestión de proyectos está enmarcada en un tema que se llama el control de los riesgos, identificación de los riesgos. Cada una de las tareas que se llevan a cabo, cada una de las actividades, como equipo tendremos que analizar si hay alguna dificultad que pueda presentarse. Tenemos que prever que si hay problemas en algún proceso, pues nosotros los identificamos, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que identificado el riesgo, inmediatamente debemos determinar de qué forma puedo erradicar completamente el riesgo o sencillamente podré mitigarlo. Entonces, jovencitos, no quiero adelantar más porque ustedes se van a enfocar más en las lecturas, en los aportes. Recuerden que es importante que ustedes también aprendan en las fuentes documentales de los expertos, tener elementos importantes. Hoy en día para nosotros la inteligencia artificial es una herramienta bastante poderosa que nos va a dar la posibilidad de orientarnos más fácilmente, más rápidamente, de forma más eficiente en todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, ustedes tendrán la posibilidad de utilizar herramientas como el ChatGPT, que es dentro de las inteligencias la más común, y tengo también dentro de Google Gemini, así se escribe, la posibilidad de que ustedes desde ahí también puedan utilizarla. Vamos a mirar por aquí.
Google Gemini IA. Entonces, miren desde acá, ustedes tendrán la posibilidad de entrar y al estilo ChatGPT podrán determinar su prompt. Recuerden que el prompt es la instrucción, es la pregunta que yo le voy a hacer a la inteligencia para poder que ella me responda y me traiga información valiosa. Eso es lo que necesitamos consultar. En eso es que tenemos que enfocarnos para que verdaderamente podamos hacer un excelente proceso de planificación de cada una de las aplicaciones que ustedes tienen como propuesta ante el reto relacionado con Nestlé. Entonces, jovencitos, para ese foro quiero que tengan suficiente información de soporte, tanto en fuentes documentales como en las herramientas de inteligencia artificial. Sacamos de ahí los procesos más importantes y para la semana entrante nos vamos a encargar ya de elaborar esa planificación. Entonces, recordemos que la planificación es responsabilidad de ustedes como futuros líderes en la gestión de proyectos. Ustedes se encargarán de acuerdo a ese contexto de programa, a ese contexto de aplicación, de portafolio, a esa problemática y ese aporte que le dieron a una futura solución. Entonces, es importante que ustedes indaguen, contextualicen para que puedan llevar a cabo una efectiva planificación. Dirán ustedes, la planificación tiene que ser perfecta. Ojalá, ojalá pudiéramos hacerlo. Lo que pasa es que hay también factores externos que pueden hacer que todo nuestro proceso de planificación se vaya al piso. Puede ser. Resulta que nosotros vamos a desarrollar un portafolio para una empresa, una industria, ¿cierto? Y dentro de ese portafolio necesitamos no solamente desarrollar software, sino que tenemos que integrarlo con hardware, con algunos dispositivos, pero resulta que en ese proceso no nos llegó a tiempo los dispositivos, porque en el exterior hubo dificultades, ¿cierto? Entonces, nosotros en la planificación determinamos de actividades, pero resulta que en el momento en que ya íbamos a empezar la ejecución, nos dimos cuenta de todos esos problemas y eso implicó que nosotros tuviéramos que replantear esa planificación. Entonces, es muy normal, es muy común o puede ser posible que cuando yo como líder planifico, pueden ser por mis propios errores o por factores externos que me toca replantear esa planificación. No es problema, ustedes van adquiriendo experiencia, cada vez vamos teniendo la capacidad de sortear todo ese tipo de dificultades y puede que no necesitemos replantear nuevamente toda la planificación, sino aspectos importantes. Lo fundamental en todo ese proceso es que ustedes como líderes tengan la posibilidad de poder actuar ante cualquier dificultad y proponer soluciones eficientes y efectivas que nos van a ayudar a poder solucionar la dificultad. Entonces recuerden que todo ese proceso de planificación es responsabilidad de ustedes como futuros líderes. Un aspecto, uno de los elementos que tienen que ver con esa planificación es la asignación de tareas
a los diferentes responsables. Entonces, ustedes también como líderes van a tener que seleccionar su equipo de trabajo. Ahí es donde yo voy a determinar si todo mi equipo verdaderamente tendrá que permanecer, tendré que contratarlo durante todo el desarrollo del proyecto o habrán personas que realmente no tenga que estar en todo el proyecto, sino que podrán estar en unos momentos específicos. Por ejemplo, en este caso, en Nestlé, que nosotros, nuestro proyecto está muy enfocado a un público en especial, que son los niños, entre una edad muy pequeña, por lo tanto, nosotros tendríamos que contratar para poder hacer una aplicación que verdaderamente impacte en los niños de forma positiva, pues tendríamos que seleccionar o apoyarnos de nutricionistas infantiles, de psicólogos infantiles, de profesores, pedagogos que se enfocan en esas edades tempranas, ¿cierto? Entonces, sería importante en el momento de requerimientos, de levantar requerimientos, tener a todos ellos, pero no tendrán ellos que permanecer durante todo el desarrollo del proyecto, sino que en unos momentos específicos tendremos sus asesorías, como también en ese momento final que es tan importante cuando yo estoy trabajando todo el tema de pruebas. No solamente es fundamental hacer pruebas técnicas, sino esas pruebas donde vamos a validar la satisfacción verdadera de nuestro cliente. Entonces, allí también podemos observar que no en todo el desarrollo del proyecto necesitamos a esos expertos, a esos disciplinares que se basan más en el comportamiento y características de los niños que nos van a ayudar. Por lo tanto, entonces, no los voy a contratar de planta dentro del proyecto, sino que realmente enfoco mi interés en aquellos disciplinares, esos técnicos, ustedes como tecnólogos o si dentro de nuestro equipo estarían ingenieros de sistemas, pues mi equipo lo conformo con ellos para que permanezcan durante el desarrollo de todo el proyecto. Pero esos otros especialistas que nos apoyarían en el proceso, ahí en esa hoja de ruta, debemos determinar absolutamente todo ese paso a paso, todas esas actividades, en qué momento entrarían esos especialistas a apoyar nuestro proceso y cómo sería su trabajo. Si podrían ser asesorías, si podrían estar con nosotros en unos momentos específicos, ya sea que a través de unas entrevistas, de unos grupos focales, de unas estrategias específicas, yo pueda retomar y tener de ellos unos aportes específicos y de esa forma puedo aliviar un poquito el presupuesto del proyecto y dedicarlo más a otras cosas que son completamente fundamentales. Entonces, jovencitos, eso era lo que quería trabajar con ustedes. Pueden estar tranquilos, pueden dedicarse única y exclusivamente esta semanita a hacer la lectura, a hacer la revisión, a mirar cuál herramienta de inteligencia les gusta más, si el ChatGPT, si Gemini, cualquier otra inteligencia que sea de su agrado. Le preguntan en qué consiste la planificación de un proyecto informático. Recuerde que es necesario agregarle que es un proyecto de tipo informático porque va a ser mucho más precisa la información que la inteligencia artificial nos dé como resultado a ese PRON, a esa pregunta que nosotros necesitamos. Entonces, recordemos que primero hago la lectura, indago y luego hago mi aporte. Mi aporte puedo hacerlo primero en Word,
para validar si verdaderamente estoy cumpliendo con los 2 párrafos. Recuerden que cada párrafo deben ser muy cuidadosos en la redacción, en la ortografía, debe tener 7 líneas como mínimo. Cada párrafo son 2 párrafos mi aporte tipo ensayo, pero también ese aporte debe estar fundamentado en unas fuentes documentales. Perdón. Y también en segundo lugar, me voy a encargar de que el aporte como mínimo de un compañero, hago lectura y aporto complemento o si es del caso, refutar, pero vuelvo y retomo en el marco del respeto para que ustedes puedan hacerle caer en cuenta a su compañero que de pronto tiene un concepto equivocado o que pudo haber entendido algo que no era lo que quería decir la inteligencia, el módulo o el libro o cualquier otra fuente que ustedes estén utilizando. Entonces, les deseo muchos éxitos en el desarrollo de esta actividad y como siempre, si hay alguna duda, con mucho gusto estaré disponible para ustedes. Que tengan una feliz noche, que descansen y muchos éxitos en la actividad. Feliz tarde. Hasta luego.